Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Continuamos tratando el tema de la situación económica del país. Y en esta ocasión vamos a conversar con Anabela Abadí. Ella es economista, especialista en gobierno y gestión pública y trabaja para el grupo ODH Consultor. Gracias, Anabela, por acompañarnos. Gracias. ¿Cuál es el dibujo de la Venezuela que hacen ustedes? ¿Qué haces tú en lo particular de la Venezuela de hoy desde la perspectiva económica? Bueno, Venezuela vive una situación complicada, eso no lo puede negar absolutamente nadie. Últimamente el propio gobierno está aceptando esta realidad que es complicada, está empezando a aceptar que hay escasez de alimentos, que hay escasez de medicinas. Incluso si no publican las cifras oficiales, sabemos que la inflación se está comiendo el sueldo del venezolano, la empresa privada está en una situación decadente. Entonces, en términos económicos, el país como tal está en una situación crítica. ¿Qué tan crítica? Si tuviéramos que pasar una raya y pusiéramos como termómetro, como medidor, la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo, ¿dónde nos ubicaríamos? Es difícil decirte, soy honesta, porque siempre me preguntan si ya hemos llegado al llegadero, por decirlo así, pero efectivamente siempre podemos estar peor. Ahorita yo sí considero que estamos en la situación económica más crítica de los últimos 15 años, pero si todo sigue igual, el año que viene podemos estar muchísimo peor. Cuando hablamos de llegadero, ¿qué se entiende desde la perspectiva de un economista como el llegadero? Esa es una pregunta importante porque decir que un país va a quebrar como tal técnicamente no ocurre. Siempre vendrán organismos internacionales que rescatan la economía o entramos en moratoria, pero que el país quiebre como tal no va a ocurrir. Pero ¿qué está pasando ahorita? No es un tema del país, es un tema de la gente. La gente está en una situación crítica, la gente no consigue la comida, no consigue la medicina, el sueldo no alcanza. Entonces, en términos de economía social, no hemos llegado al llegadero porque todavía estamos comiendo, pero es que va a llegar un punto en que no vamos a comer. Y ahí ese ya sería un llegadero, por decirlo así. Quiero que hablemos siempre desde la perspectiva de la gente más de que de la perspectiva de números en lo macro. Uno de los grandes problemas que se han vivido en el país, quizás 2 años para acá, agudizándose por momentos, mejorando en otras circunstancias, es el tema del abastecimiento, con rubros importantes. Esto ha generado colas, esto ha generado inflación, esto ha generado molestias. Desde las perspectivas de Anabela Abadí, llegamos al llegadero acá, se puede mejorar la situación, empeorará. Esto es un tema de soluciones inmediatas, mediatas. En el corto plazo, si queremos resolver el problema de abastecimiento, hay que hacer lo que está haciendo el gobierno, que es importar. Ahora, esa no puede ser la solución en el corto y en el mediano y en el largo plazo. La solución tiene que ser la producción nacional. Es decir, la empresa privada tiene que empezar a producir como producía hace algunos años. Por ejemplo, Venezuela está importando pescado cuando antes exportábamos. Venezuela está importando café cuando antes éramos exportadores de café. Entonces, ahorita, si yo quiero resolver el problema de abastecimiento, hoy tengo que importar, pero a la vez, en paralelo, tengo que incentivar la producción nacional. Y lamentablemente, eso es lo que no estamos viendo. ¿Cómo se incentiva la producción nacional? Primero tenemos que generar confianza. Es decir, para que venga inversión extranjera a Venezuela y quiera empezar a producir acá, tiene que creer que esa inversión va a ser protegida. Al día de hoy, Venezuela es el 8º país que menos protege a sus inversionistas. Esto quiere decir que el inversionista mete el dinero y no sabe si, por ejemplo, mañana le van a expropiar la fábrica, no sabe si el gobierno le va a dar los permisos que necesita, no sabe si va a poder conseguir los insumos, incluso no sabe si va a pedir las divisas, se las van a aprobar para poder importar los insumos y el gobierno luego no se las va a liquidar. Entonces, para arrancar, el gobierno tiene que cumplir todas estas promesas y negociaciones que hace con el sector privado. Y en la medida que eso no pase, no va a haber confianza y la inversión no va a querer venir a Venezuela. Yo sé que Anabela Abadí es una especialista en números. Sí. ¿Cuánto demora montar una empresa de lo que sea en Venezuela? Y no solamente montarla, después de que uno saca el dinero del bolsillo, empezar a verle el queso a la tostada, como se dice en criollo. Si montas una empresa en el sector informal, es decir, que no tienes que pasar por todos los procesos legales, la puedes montar relativamente rápido. Hay muchísimas personas conocidas que hacen lo que conocemos como matar tigritos, preparan tortas en su casa y las venden. Ahora, si yo quiero montar una empresa formal, puede tomar años. ¿Y cuál es el problema con esto de que tome años montar una empresa? Que yo como inversionista quiero meter el dinero, que arranque mi empresa hoy y yo pueda recuperar esa inversión para poderla volver a invertir. En Venezuela no está pasando. Por ejemplo, un permiso de construcción puede tomar más de 1 año que me lo den. Puedo tomar 6 meses en que me activen el servicio eléctrico.
Incluso, por ejemplo, el pago de impuestos. Una empresa dedica 792 horas al año a pagar impuestos. Entonces, no solo arrancar la empresa, sino que ya cuando la empresa está arrancada, es muy difícil mantenerla. Quiero que me pongas, por ejemplo, un ejemplo. Disculpa la redundancia. Sí, sí. No de grandes empresas. Una empresa mediana que tú puedes decir, bueno, con cierto capital se puede montar, bien sea familiar, bien sea entre un grupo pequeño, manejable de personas. ¿Cuánto demora? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar para empezar, por lo menos, a laborar? Te voy a dar unas cifras específicas, unos promedios que saca el Banco Mundial de cuánto tiempo le toman algunos de los trámites básicos que hace cualquier empresa. Por ejemplo, para abrir un negocio en promedio toma 144 días, prácticamente medio año. ¿Negocio de qué tipo? Un negocio de cualquier tipo. Esto es un negocio promedio formal. Eso es importante. Disculpa que te voy a interrumpir paso a paso. Sí. ¿Qué se requiere para abrir? Que te demore 144 días. 144 días, ¿para qué trámites? Ajá. Para arrancar tienes que tener los recursos, tienes que tener el capital. Entonces, de arranque tienes que o tener el dinero ya en tu cuenta bancaria o tienes que pedir un crédito. Para pedir un crédito tienes que hacer un proyecto, tienes que presentarle un proyecto al banco o al fondo de inversión que te va a dar el dinero y montar este proyecto puede tomar un tiempo, que me atrevo a decir que no está incluido en estos 144 días. Tú tienes que organizar tu proyecto, hacer tu estudio de mercado y ver si el negocio daría o no dinero en el país. Una vez que tú tienes esto, tú vas al banco y tú pides el crédito. Supongamos que nos aprobaron el crédito, viene todo el proceso de, por ejemplo, la permisología para el local. Si quieres construir un local, tienes que pedir un permiso de construcción. ¿Cuánto toma un permiso de construcción? 381 días, mucho más de un año. Entonces, estos 144 días están suponiendo que yo estoy arrancando un negocio con una estructura ya establecida, o sea, un edificio, una fábrica. Una vez que yo tengo, por ejemplo, mi espacio, tengo que activar el servicio eléctrico. El servicio eléctrico me puede tomar 158 días. Registrar una propiedad, 38 días. Entonces, una vez que ya yo tengo todo esto montado, vamos a decidir qué tipo de productos voy a vender. La mayoría de los negocios en Venezuela lo que ofrecen es servicios. Es decir, no estoy produciendo cosas acá, sino que estoy revendiendo cosas que vienen del extranjero o que otra fábrica más pequeña, más grande en Venezuela produce. Una vez que yo tengo ese inventario es que yo puedo empezar a vender, y para empezar a vender también necesito la permisología. Por ejemplo, si quiero montar un negocio de venta de comidas, tengo que pedir todos los permisos a sanidad y eso puede tomar tiempo adicional. Y todo esto, insisto, todavía no ha arrancado el negocio. Hablamos de 144 días en un caso normal. En un promedio, ajá. No hablemos ni de las grandes inversiones ni de las inversiones más pequeñas, hablemos de término medio. ¿Cuánto se ha gastado de aquí a estos 144 días? ¿Cuánto se ha invertido en promedio? Honestamente depende del negocio. Porque, hablemos de rubro, por ejemplo. Wow, en el sector comercial, bueno, es que por dar un ejemplo, un alquiler de una vivienda, de un anexo, son 12.000 bolívares al mes. Supongamos que yo quiero alquilar un espacio comercial, tiene que ser por lo menos, no sé, 80.000 bolívares, 90.000 bolívares al mes, un espacio comercial muy pequeño si lo estoy alquilando, y eso ni siquiera me está incluyendo todos los servicios. Entonces, cuando yo lo llevo en esta proporción, la pregunta es cuánto tengo que vender y qué precios tengo que cobrar para poder cubrir por lo menos ese alquiler. Vale decir que las empresas también se van a tener que enfrentar, por ejemplo, a los precios justos, que probablemente ni siquiera voy a poder cobrar los precios necesarios para mantener mi negocio porque me van a fiscalizar. Entonces, eso es arrancando desde cero. Eso es arrancando desde cero. O sea que lo normal es que tú agarres un negocio y lo compres, que ya esté en camino, por ejemplo, o lo alquiles o quieras una franquicia. ¿Qué es lo habitual? Obtener una franquicia es una buena alternativa en la medida que se tengan los recursos. Eso facilita los procesos, porque ya tienes todo, si se quiere, toda la parte de proyectos, tipo de servicios que voy a ofrecer, los precios, trámites. O sea, hay muchas cosas que ya tienes adelantadas. Dicho eso, una franquicia debe ser mucho más costoso que empezar un negocio pequeño y propio. Por eso insisto, hay muchísimas personas que empiezan su negocio desde su casa y eventualmente si empiezan a crecer y empiezan a obtener más recursos, es que tratan de formalizar el negocio. Pero bueno, el 40% del empleo en Venezuela es informal. Lo que quiere decir es que, por una parte, apegarme a las leyes tiene sus costos en términos de tiempo y si tengo trabajadores tengo que pagar INSEE, Seguro Social, etcétera, pero además, insisto, te toma muchísimo más tiempo montar un negocio formal que uno informal. Pasa 144 días y logras arrancar. ¿Después qué viene? ¿Cuántas empresas se consolidan? ¿Cuántas empresas abandonan y en qué plazo abandonan? Bueno, entre 2001 y abril de 2014, Venezuela perdió 200.000 empleadores.
Es decir, el desincentivo a tener un negocio propio por todos los costos que implica son altísimos. Entonces estos empleadores han ido cerrando. ¿A qué se están dedicando? Al sector informal, que ellos no tienen empleados, sino que ellos trabajan por cuenta propia o deciden trabajar con empresas más grandes. Maneja la cifra de 200.000 empleadores que se perdieron, pero maneja la cifra de cuántos empleadores habían en el país o cuántos empleadores hay. Sí, por supuesto. En el año 2001, que de los últimos 15 años, el año en que tuvimos más empleadores fue el segundo semestre de 2001. Teníamos 641.000. A abril de 2014 tenemos 429.000. Y estos son prácticamente empleadores, una tercera parte de los empleadores se han perdido. Exactamente. Y esto incluye a los grandes y a los pequeños, porque si nos vamos, por ejemplo, a cifras de Consecomercio, ellos afirman que entre 2003 y 2013 perdimos 4.000 industrias. Es decir, que son conglomerados productivos más grandes. Pero estos empleadores pueden ser desde empresas de 100 empleados a empresas más chiquitas de 5. Ok. Habían 600.000 empleadores en el 2001, hay 400.000 empleadores, a la fecha aproximadamente se han perdido 200.000. De esos 400.000 que pueden haber, ¿cuántos son nuevos? ¿Cuántos se han generado en los últimos años? Es difícil de saber porque no tenemos el detalle de esas estadísticas. O sea, el INE lo publica ya en términos de número de empleadores y número de patronos. Deben haber empleadores nuevos porque hemos visto, por ejemplo, hay algunas franquicias que han ido creciendo, podemos suponer que son personas nuevas. Muchos locales comerciales, está la tradición de que el local se mantiene, pero todos los años tiene un negocio diferente, entonces podemos suponer que son empleadores o patronos diferentes, pero tener certeza de que de cuántos patronos nuevos tenemos, no tenemos esa cifra. ¿Esos empleadores cuántos empleos generan en promedio? En promedio se está hablando de que un patrono, como estas cifras habla de patronos de empresas grandes, empresas chiquitas, estamos hablando más o menos de 5 por empresa, en un promedio. Es decir, que esta pérdida de patronos de 200.000 del 2001 al 2014 generó una pérdida de alrededor de 1 millón de empleos formales. Ese millón de empleos formales, ¿a dónde se tuvo que ir? Al sector informal. Ahora, si vemos la realidad del país, de gran escasez y de alta inflación, uno pareciera que hay un estallido social a la vuelta de la esquina, pero también no se han dado las circunstancias o no se ha producido ese estallido social en cuanto a hambre. ¿Por qué? Porque el venezolano gana más del salario mínimo y el salario mínimo es un elemento propagandístico y puede sobrevivir, porque el venezolano trabaja todo el mundo en la casa y en consecuencia ahí se mantiene, porque el venezolano se rebusca. ¿Cómo puede uno entender que con gran escasez y alta inflación y más de 1 millón de empleos que se hayan perdido, no haya habido efectos sociales importantes? Yo sí creo que el venezolano cada vez está más preocupado. Tal vez no haya un estallido social como el caso del Caracazo, pero efectivamente la gente está descontenta. Esa por lo menos es mi percepción personal. Efectivamente a nadie le gusta hacer 8 horas de cola, a nadie le gusta que el sueldo no le alcance. Incluso el venezolano hoy se tiene que endeudar para comprar comida. El venezolano está pagando el mercado quincenal con tarjeta de crédito. Eso no debería estar ocurriendo. Ahora, el tema del salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo no cubre la canasta alimentaria y no cubre la canasta básica. Hay una gran cantidad de empleados y pensionados que lo que cobran es salario mínimo, es decir, que escasamente están cubriendo lo que pueden comer. Todas estas personas que suelen hacer, se rebuscan, tienen otro trabajo. Que ese es otro tema que está pasando ahorita en Venezuela. El venezolano efectivamente está trabajando para sobrevivir. Está buscando una manera de conseguir ese dinero para, de alguna manera, comprar la comida. Por ejemplo, yo he oído casos de familias que pasan meses en que los niños no pueden tomar leche porque no consiguen la leche. Y si la consiguen, compran 1 kilo de leche a 240 bolívares. O sea, ¿cómo podemos justificar esto a nivel de la familia? Esas cosas no deberían estar pasando. Ahora, evidentemente, si tú sobrevives, tienes que sacrificar en los gastos. ¿Hacia dónde van dirigidos los gastos hoy en día en la familia y qué necesidades importantes están dejando de cubrirse? El promedio, el 40%, 50% del ingreso de un venezolano se va en comida. Y me atrevo a decir que incluso ese número puede ser superior si contamos con que las personas no están consiguiendo los productos a precios regulados, sino que los tienen que comprar en el mercado negro, donde los precios son muchísimo más altos. Las personas están dejando de lado, por ejemplo, la salud, que incluso ni siquiera sé si es un tema de decisión de que dejan de lado la salud, como que, por ejemplo, no consigo las medicinas. Pueden estar dejando de lado la educación, el tiempo que pasan con sus hijos, porque horas que yo tengo que pasar en la cola del supermercado es tiempo que no puedo dedicarle a mi familia. El tiempo de esparcimiento y ocio, que es importante,
porque el venezolano no puede ser que solamente trabaje para pagar la comida y las medicinas. El venezolano debería poder trabajar para disfrutar y pasar tiempo con su familia y tener calidad de vida. El tema de la seguridad, por ejemplo, el venezolano tampoco puede salir porque tengo miedo de que tal vez no pueda llegar a mi casa más tarde. Entonces, todas estas limitantes lo que está haciendo es que el venezolano ajuste su vida no para bien, sino para mal. Cuando hablamos de ajustes, por ejemplo, en el caso de la salud, evidentemente hay una escasez de medicina, hay una escasez de insumos, pero la salud es necesaria atenderla. Sí. ¿Cómo está haciendo el venezolano? Hay congestión en las clínicas privadas, de alguna manera hay mayor presencia de seguros para atender la salud de los venezolanos, pero las coberturas son muy escasas en comparación con los costos. ¿Cómo está haciendo el ciudadano? Incluso si tengo seguro, es muy posible que te haga pasar horas en una emergencia y que no me terminen de atender. El venezolano yo creo que está limitando el número de veces que va a una clínica, incluso si lo necesita. Es decir, está yendo en caso de extremas necesidades. La salud es un tema muy delicado, o sea, cosas, por ejemplo, que se consiguen medicamentos alternativos o genéricos en el mercado negro, que ni siquiera lo sabemos, el ruleteo por las clínicas. Hay personas que tienen que estar ruleteando y lamentablemente hemos tenido pérdidas de venezolanos porque no sobreviven horas de estar ruleteando de una clínica a otra. Piden consultas en médicos alternativos, por ejemplo. Es decir, están buscando una manera de cubrir la salud, pero no lo están logrando. Cuando dibujamos toda esta realidad, y me quedan apenas 5 minutos, sí. ¿Cómo se ha movido la relación social en Venezuela? 15 años atrás, ¿cómo era la proporción pobres, clase media, clase alta? Y 15 años más tarde, hoy en día, ¿cómo es la proporción? En el último año, la pobreza aumentó en 1,7 millones de venezolanos. ¿En los últimos 15 años cayó la pobreza? Sí. Pero, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Pero, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Cayó efectivamente la pobreza o fue subsidiada la pobreza? Precisamente eso es a lo que quiero llegar, porque a mí me preocupan estas estadísticas porque estamos hablando de que en los últimos 15 años cayó la pobreza, pero el día de hoy el venezolano es más pobre. Todos los venezolanos, no nada más aquellos que entran dentro de estas estadísticas de pobreza de que no cubren la canasta alimentaria. Si yo soy una persona que incluso tengo dinero en el bolsillo y no consigo la comida, y no consigo la medicina, y no tengo seguridad, y no tengo educación, yo también soy pobre. Entonces, hay un problema en la manera en que se está midiendo la calidad de vida y la pobreza en el venezolano. Siempre se habla del Gini, de que cada vez somos más iguales, y en ese sentido hay que aplaudir las políticas que tienden hacia una igualdad por lo menos económica, que todos tengamos un ingreso suficiente. Pero eso es lo importante, que el ingreso sea suficiente, no que todos estemos igualándonos hacia abajo, sino que todos estemos igualándonos hacia arriba y mejorando. Ponía el ejemplo de que la gente está recurriendo al crédito, quizás a la tarjeta, para pagar el mercado. ¿Qué porcentaje de la gente se está endeudando para sobrevivir y cuánto tiempo se puede soportar esa situación? Yo me atrevo a decir que, bueno, todas las personas que tengan una tarjeta de crédito al día de hoy se están endeudando y a unas tasas altísimas. Incluso los bancos están aumentando los límites de las tarjetas de crédito, que todos los meses parece llegar una notificación a sus usuarios de que aumentaron los límites de crédito. Esto por ahora le permite al venezolano tener cierta holgura, porque evidentemente los sueldos no alcanzan, pero va a llegar un punto en el que el venezolano no va a poder pagar. Porque es que yo no es que estoy gastando, por ejemplo, en que me estoy comprando un televisor o un momento de esparcimiento, sino que todos los meses yo tengo que comprar comida. Y si todos los meses me tengo que endeudar para pagar la comida, va a llegar un punto en que ya no la voy a poder pagar. Ajá, ¿y qué pasa si se llega a ese punto? Entramos en mora, entramos en una situación muy delicada. A nivel financiero, hay liquidez en la calle. Sí la hay, pero no estoy logrando comprar nada y no le está llegando al bolsillo a todos los venezolanos. Me queda apenas un minuto. Ok, tú puedes entrar en mora. Si la mora es de 1, 2, 3, tú como institución financiera te afinas con ese 1, 2, 3, págame. Y si no me pagaste, bueno, pero si son miles o millones, ¿cómo haces? Eso es un problema social importante. Es un problema social importante y Dios no quiera que lleguemos a esa situación, pero si la situación sigue como estamos, vamos a llegar ahí. ¿Cuáles son las perspectivas en el corto, mediano y largo plazo que ve Anabela? En el corto plazo me voy a remitir a las cifras. Se espera que la inflación de este año, según el Fondo Monetario, llegue al 75%, pero hay analistas económicos que hablan de 3 cifras, o sea, de hablar de inflación de 3 dígitos. Por ejemplo, la CEPAL y el Fondo Monetario esperan que tengamos un decrecimiento de 0,5% para este año. The Economist, por ejemplo, habla de un decrecimiento de menos 2,5%, es decir, que de todas el 2014 tiene una perspectiva económica
terrible para el venezolano y lamentablemente, por lo menos al día de hoy, no estamos viendo medidas concretas del gobierno para resolver ese problema. ¿Qué tiempo tiene, y se me acabó el tiempo, el gobierno para tomar medidas? Y medidas que tengan un impacto inmediato. Tiene que tomarlas hoy. Al día de hoy tiene que tomarlas. Muchísimas gracias, Anabela. Gracias Anabela a ti. Abadía, economista, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.